Pues buenas tardes y muchas gracias por haber venido a esta sesión de los miércoles abiertos de la colaborativa. Esto es una cosa que tenemos que agradecer porque ha surgido como colaboración dentro de un proyecto que ahora mismo está en las vitrinas del MUSAC, que se llama Fuera de Cobertura, un proyecto que habla de edición independiente. Y nos parecía muy importante darle como esta dimensión local al fenómeno de la edición independiente y contar con alguna representación de la gente que trabaja en publicaciones, en fanzines y demás aquí en León, ¿no? Entonces, así someramente os presento a las personas que hemos convocado. Hay alguna ausencia, pero porque Vicente en última hora, Vicente de Inaria Tripes, no ha podido estar por cuestiones de trabajo, pero está Santos Perandones de Meando contra el viento, está Rafa del Club Leteo y bueno, un montón de proyectos así literarios y demás, Alejandro Díez de Ediciones Chelsea y también una larga trayectoria en la independencia. Y Javier Castro y Adrián Arias, que son dos dibujantes de cómic que parece que, bueno, como casi todos los dibujantes de cómic, que están un poco abocados a editarse ellos mismos o a trabajar en estos márgenes así de la independencia. Yo les he propuesto a ellos tres cuestiones sobre las que abordar esto, tres ideas que me parecía que podían estar bien y creo que la primera, igual que mejor podría situar, era la de la periferia, ¿no? Tanto en un plano simbólico, así como ellos están trabajando, digamos, como un poco al margen de esa franja así más homogénea y más también, digamos, también como impuesta y más generalista. Y también trabajan en la periferia pues, porque no están ni situados en los centros culturales así, que yo creo que igual aquí me estoy metiendo en un poco el lío, pero bueno, tradicionalmente vamos a pensar que sobre Madrid, Barcelona u otras ciudades han funcionado más como eso, como centros, y todo lo demás ha quedado un poco ahí al margen, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, me parecería interesante y no sé, pues yo os las lanzo así las preguntas, pero que podéis contestar. Si queréis hacemos ronda, yo os lo paso la bola a alguien y luego ya completamos la ronda. Me parecía, por ejemplo, quería que tú, Rafa, nos hablases un poco de esta relación, porque igual vuestro proyecto me parecía como, bueno, el de Alejandro yo creo que también, ¿no? Que tiene, dentro de ser un proyecto gestado aquí en León, tiene mucha proyección fuera de León y colaboraciones de gente de fuera y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo situabais vosotros ahí? Y bueno, y también porque o sea, hay un caso de la periferia que me parece que sí que estaría bien mencionar y que no es el caso de León, que son todas estas, digamos, estas coyunturas políticas, ¿no? Que hacen, por ejemplo, que en sitios en los que lo local se explota así como con un rendimiento político, digamos, también, ¿no? Por cuestiones de lengua y sobre todo ideológicas, pues tienen, digamos, otros apoyos y yo entiendo que otro carácter, ¿no? Muy diferente de que puede ser, pues eso, una ciudad como León, ¿no? Entonces, no sé si nos podría... Bueno, casi voy a divagar un poco al respecto, más que
concretar, porque creo que concretar tampoco se puede mucho. El término de periferia me parece que es muy laxo. Es decir, ¿qué consideramos, por ejemplo, en el aspecto de la edición independiente, mantenerse en la periferia de los cánones que se plantean a la hora de editar? Pues, no sé, Herralde con Anagrama se considera un editor independiente. Él siempre lo ha dicho, que hasta ahora que acaba de ser absorbido el Anagrama, se ha vendido a un grupo italiano. Es decir, era un editor independiente. Entonces, si planteamos dónde empieza, hasta dónde llega el concepto independiente, una de dos, o nos vamos también a términos ya de mercantilismo y moda, que ahora lo del indie está muy de moda, entonces se vende más. Entonces todo lo que lleve la cadena independiente habría que saber si realmente lo es o no. A nivel técnico, pues bueno, pues tiene razón, no pertenece a un gran grupo, en sí mismo es una gran editorial, por ejemplo Anagrama, por poner un caso grande, pero no pertenecía a Random House o no pertenecía a grupos grandes. Y sin embargo editoriales que pertenecen a grupos grandes, como puede ser Caballo de Troya, que era un sello que pertenece a Random House, pero que dinamizaba una clase de publicaciones incorrectas, vamos a decir, o políticamente incorrectas desde luego no, para nada, políticamente incorrectas o que incomodan más, pues estaba dentro de un gran sello. ¿Qué pasa? Que todos sabemos ya que a nivel macroeconómico todo es vendible y que bueno, el capitalismo ahora mismo lo absorbe todo. Cualquier idea, incluso la idea de independencia sobre el propio sistema, es vendible. Tú, genial, tú vete con tu chapita del Che, pero compra la chapa a 10 euros y cualquier grupo puede... La independencia se puede desarrollar de una manera que creo que ha roto la definición propia de lo que realmente es independencia. Entonces, en términos más concretos, como los que nos podemos mover nosotros, es decir, que es más casi en cuestiones de inversión concreta, es decir, no somos grandes grupos o grandes empresarios donde se invierte un dinero muy grande y que se apuesta por un mayor grado de libertad con respecto al mercado. Igual estaría ahí un poco en la línea. Yo tampoco, desde mi punto de vista, yo no lo comparto tanto. Veo que con los compañeros con los que nos hemos movido, y yo he estado en ferias de edición independiente, pues como es Edita, que es posiblemente uno de los foros más importantes que tiene España, se hace en Huelva y que ahora tiene desarrollo en muchos países, en México, en Portugal, y con solvencia y con participación real de muchísimas editoriales de España. Mi planteamiento cuando creamos Leteo, la editorial de Leteo, que realmente Leteo se creó principalmente, o sea, la principal plataforma era poder editar. Luego los premios Leteo han tomado más fuerza y gracias a ellos hemos podido realmente editar por sacar un apoyo económico que no nos sacábamos realmente en las ventas de los libros. Pero la pretensión nuestra no era más que ser una editorial más, simplemente con ese añadido de libertad que no queríamos que estuviese subyugado al mercado. Creíamos que el mercado lo podíamos hacer nosotros, que es la diferencia de vender lo que se consume o hacer consumir lo que nosotros creemos que puede tener un valor añadido. Creo que la independencia estaría más ligada a eso, a decir, me parece que esto es bueno, vamos a intentar que esto cale en un mercado concreto, pero mi idea era poder hacer un bestseller de grandes autores, es decir, realmente vender 10 millones de libros. O sea, mi idea no era, no, yo quiero llegar a un público de 200 personas, no. Pero es que cuando no tienes inversión, cuando no tienes un refuerzo económico y cuando la sociedad realmente se dirige hacia otros campos, que es un consumo más rápido, un consumo menos reflexivo, pues es más difícil colocar estos productos que uno cree que son más interesantes. Entonces hay dos maneras, o renunciar a ello o asumir que no va a ser un producto posiblemente rentable, aunque, ya digo, todos mis pasos irán hacia que lo fueran. De hecho, mi experiencia a la hora de tener una distribución nacional, con distribuidoras organizadas, o sea, el sistema oficial que
deja demasiadas pausas por medio para que una editorial pueda ir avanzando. Yo estaba dispuesto a asumirlo hasta llegar a un punto en el que la usura, que aunque la Constitución la tacha como ilegal, la tenemos constante en nuestra sociedad, admitida legalmente, para empezar en los bancos, hasta que llegar a términos de usura, es decir, no podía ser que un producto, nos pasa en todos los campos, en el agroalimentario, etcétera, etcétera, de un producto que cueste X dinero y que realmente se tenga que quintuplicar el precio para que tú te puedas llevar el margen mínimo para vender, porque hay tantos intermediarios por medio y que cada uno se quiere llevar un porcentaje concreto que acaba arruinando proyectos empresariales serios. Pero existen y es simplemente el ten con ten, un poco de hasta dónde estoy dispuesto a dar al sistema y cuánto me puedo rebelar contra el sistema. Creo que rebelarse totalmente es privar al propio sistema, a la sociedad, de elementos que tú crees que son necesarios y que van a vincular el eje cultural, que creo que la edición es imprescindible. La cultura, sea canónica o sea subversiva, me da igual, pero sí que aportar algo. Entonces, para eso tienes que estar ahí en un ten con ten. Por eso he dicho que divago, pero no aclaro nada. Bueno, me parece muy bien así como primera intervención, porque bueno, como que ha sido suficientemente extensa, sí, yo creo que de hecho has como prologado algunas de las cosas de las que creo que vamos a seguir hablando y sobre todo también lo más interesante que me ha parecido es que se han solapado los dos términos de periferia e independencia. Que eso, Sí, claro. que eso, vamos, quiero decir que también es así significativo. Entonces, un poco por retomar lo de la periferia, igual me parecía interesante también que tanto Javi como Adrián, que ya decía, hay dos cosas así como muy evidentes en su terreno, que es el del cómic o así, o las viñetas, eso, que son, pues que en principio creo que todos empezáis como teniendo que editar vuestros propios trabajos y todos tenéis que, el segundo paso que tenéis que dar es ir a los salones, bueno, el de Barcelona o Madrid no tiene así nada muy consolidado, sí que tiene salón y demás, pero quiero decir, tenéis que acudir de nuevo a eso, como a los centros, ¿no? para presentar vuestro trabajo. Entonces no sé si podéis... Sí, de hecho es parte de la magia de lo que a mí me gusta del fanzine, es ir a sitios, encontrarte con gente nueva y ver lo que se está haciendo allí. Y de hecho, de los últimos de estos 2 años hasta ahora, de repente han salido un montón de eventos de autoedición por toda España que nos ayudan mucho, porque la diferencia que como te tratan en un salón como el de Barcelona, con el espacio que te dan, donde te lo dan y en los precios que te piden, es inviable. Yo nunca he ido al Salón de Cómic de Barcelona con stand por esa razón. Entonces es interesante ir a los sitios y moverlo. Al principio por necesidad, porque tienes que vender, porque has hecho una inversión de dinero y tienes que recuperarla, pero luego haces muchos amigos y la verdad es que se disfruta mucho. Y bueno, y es moverlo. Y ahora, hoy día, de hecho, el tema del fanzine, yo por lo menos en el caso del cómic, con internet está un poco de capa caída, digamos, ¿no? O sea, internet es el gran fanzine donde cualquiera puede publicar lo que quiera y llega a mucha más gente y no te cuesta nada de dinero. Yo empecé con esto por un tema fetichista, de que me gustaba verlo en papel y verlo impreso. Y a la larga me he dado cuenta que también se tiene más en cuenta que las cosas que hay en internet, porque en internet es muy difícil separar el grano de la paja. Y en cambio en papel, no sé, pues la gente lo valora más porque lo paga o por lo que sea, pero es capaz de verlo de otra manera. Y no sé. Sí, me parecía eso interesante esto que has introducido, que es verdad que el webcómic es así como una cosa muy importante dentro de vuestro ámbito y creo que dentro de la música, la literatura y también es eso como la gran transformación donde se está trabajando ahora sí, creo que bastante, muy activamente. Pero
había una cosa que me parecía interesante de eso, es decir, ¿y esto ha desplazado los centros o sigue habiendo dentro incluso de la web como lugares privilegiados o no sé cómo lo veis? Bueno, podéis participar. Supongo que sí. Y sí, lo que dices de los focos, digamos, sí que se ha diluido un poco. O sea, ya no es tanto como antes, como era Barcelona, Madrid, Valencia y 4 sitios. Ahora está un poco más diluido. O sea, yo siendo en León y trabajando, si quisiera trabajar desde León como lo hago, sin internet, posiblemente no me conocería ni una cuarta parte de la gente que conoce mi trabajo. Y ahí sí que necesitaría el fanzine y irme a sitios. Y ahora no me hace tanta falta. O sea, ahora desde casa puedo llegar y estoy en contacto con gente de Barcelona, de Madrid, que hacen lo mismo y que les gusta. Entonces, sí que se ha diluido un poco, pero no sé. Y por ejemplo, en tu caso, Santos, que yo no sé si tienes edición virtual o si tienes un blog. Tuve una página de Ando contra Viento, tuve una página web que ubicaba el número de visitas con respecto a la venta de fanzines. Entonces, fanzines se han vendido por cada ejemplar unos 200 más o menos, y por cada número había un volumen de 4.000, 5.000 visitas de cada fanzine, de PDF puesto en internet, con lo cual se ha llegado a muchísima gente, ya no solamente de León, sino que se ha ampliado a todo el territorio nacional, cosa que me alegra. También soy consciente de las necesidades o de lo que pide ahora mismo el consumidor. El consumidor ahora mismo, pues parece que los libros les molestan. Ocupa un espacio en la cartera y no quiere cargar con el peso porque luego viene la espalda y este tipo de cosas. Y prefieren pues cargar con una tablet o con un smartphone. Y también a lo mejor los editores deberían adaptarse un poco a las circunstancias, ¿no? El consumidor exige también la parte online. En la parte física está muy bien, a mí me encanta el olor del papel, tenerlo en la librería, pero reconozcámoslo, ¿no? La gente hoy en día tira más al online. Yo en casa vivo con 2 niñas, una de 10 y otra, no, una de 13 y otra de 9, y lo hacen todo online. Tú pones un libro, bueno, la pequeña sí que tira un poco más de libros, pero es muy difícil, ¿no? Educar ahora a las nuevas generaciones al libro es bastante complicado, porque tiene otro tipo de educación, ¿no? Más tecnológica. Así un poco, yo creo que de alguna manera también se ligaría esto con la siguiente cuestión que os quería plantear, que era la del proyecto común, estructura o cobertura que nosotros hemos denominado en el proyecto. Y bueno, Alejandro, que no has hablado, me parece que aquí sí que sería, vamos, como que sí que me parece que tú tendrías mucho que decir, porque bueno, para empezar tengo que reconocer que uno de los primeros fanzines que yo compré en mi vida lo hacía Alejandro, no sé si de los primeros, pero sí creo que sí. Y por otro lado, yo creo que aquí en León tú fuiste como el promotor de uno de los primeros encuentros así musicales que luego se fueron creciendo y fueron ampliándose a otros terrenos como eso, la fotografía, las artes plásticas y que llegaron a consolidarse como o sea, una referencia dentro de los festivales que, bueno, de hecho sigue existiendo y de los que existen, de los que han existido en España, ¿no? Entonces esa experiencia desde vuestras primeras ediciones en las que convocabais a grupos de amigos para, así como alrededor de vuestros gustos y demás, a como haber convertido eso en una especie de red que funcionaba en una época sin estas tecnologías de las que hablamos ahora y sí, incluso con un formato que tampoco existía muy consolidado como el de los festivales, que es bastante reciente. Yo entiendo, aunque estemos hablando de escena musical, yo creo que en paralelo sí que bueno, Santos me hablaba del encuentro que hubo el año pasado en el MUSAC, encuentro edición más en el ámbito de la poesía y
y bueno, de este tipo de experiencias, que es por ejemplo de las que habla también este mapa que tenemos aquí, como Evita, que mencionaba Rafa, y como algunas otras así, pues yo creo que estaría, o sea, me gustaría que opinarais un poco de qué papel pueden jugar en una ciudad como León, un festival como el que hacía Alex, como el que se hizo el año pasado aquí en el MUSAC, y una experiencia un poco más común como esta que estamos intentando con lo de fuera de cobertura, ¿no? De poner y de conectar, porque hay para los que no conozcáis el mapa, es cierto, es muy cierto lo que también apuntaba Javi, sobre la proliferación de ferias y demás. Es verdad, hay muchas ferias, pero si esto fuera, por ejemplo, en vez de ser un mapa casi astral o así podríamos llamarlo, si fuera un mapa neuronal, o sea, sería muy revelador que no es tan importante el número de neuronas que dibujáramos en el mapa, sino las conexiones que hay entre ellas, ¿no? O sea, quiere decir que esa estructura, ¿no? que se visibilizara ahí en el mapa sería la que daría un poco las capacidades de ese órgano, ¿no? Entonces, no sé eso, ¿cómo veis la necesidad de eso, de crear algo aquí dentro o incluso proyectado en otras estructuras mayores, ¿no? Mira, la actividad editorial que yo he desarrollado desde hace un par de años está muy influida por la experiencia en el mundo de la música que comentabas tú antes. Igual que empecé con los fanzines y con el desarrollo de un proyecto, de un grupo, cuando era pequeño, cuando era así joven, de alguna manera nos tuvimos que inventar una serie de cosas, de infraestructura que no existía en aquel momento. Y siempre funcionamos sobre una base que me ha servido mucho a la hora de encauzar la labor en el campo de la edición. Era sobre todo pivotar en la idea de que la creación, no sé si la creación cultural, pero desde luego la creación musical era de alguna manera obra de todos, era una obra común en la que todos participamos, que es una excusa buenísima para cuando te dicen que estás copiando a los Beach Boys o a los Beatles, pues es que tú te has metido en la tradición y entonces ya tienes una justificación buena, pero es que en realidad estás tomando un montón de cosas que han hecho otros antes y las estás utilizando a tu manera y creando. Igual que en aquel momento nos tuvimos que inventar, por ejemplo, yo viví la época en la que los ayuntamientos contrataban a los grupos y los grupos no tocaban en salas. Los grupos que no teníamos posibilidad de tocar en las fiestas patronales nos tuvimos que inventar una red de locales donde tocar. Hubo una serie de grupos a finales de los años 80 que fomentaron los conciertos en sitios y al final se ha creado una red de locales alternativos, que luego ha tenido su decadencia, como lo quieras llamar, hasta que llegara la era de los festivales, ¿no? Pues de la misma manera, todo eso que yo aprendí en aquel momento lo he intentado poner en práctica con el proyecto editorial y me he intentado inventar una red de sitios donde poder vender los libros nuestros o colocar, o sitios especialmente interesantes. Lo mismo con la gente con la que he pretendido trabajar, y de alguna manera eso sí que te coloca en la periferia de la que tú hablabas antes. Al negarnos o al no pretender estar en sitios claves, grandes, no te digo ya en ciudades, sino bueno, todos tenemos en mente Casa del Libro, FNAC, el Corte Inglés, ese tipo de sitios. Pretender buscar tu espacio, a base de dar codazos de alguna manera y de crear. La intención no es rellenar un hueco que existiera, sino crearlo. Tienes un proyecto, tienes una idea de algo que quieres ofrecer, que te parece que no lo ha ofrecido nadie antes, y entonces tienes que inventarte una escena. Igual que te inventas los medios que le van a hacer caso y los sitios donde se venden. Si las librerías no están tan interesadas en los libros que yo edito, a lo mejor las tiendas de discos sí que lo están, y hago una mezcla de una cosa a otra. Eso yo creo que sí que me coloca en la periferia. Mucho más aún después de escuchar a Santos hablar de lo digital y el acercamiento de las nuevas generaciones, porque me siento muy reaccionario, porque siempre funciona a base de reacciones contra cosas, y el proyecto es un proyecto, llámalo romántico como quieras, pero totalmente apartado de
de ese tipo de utilización de las nuevas tecnologías. Sí que las uso para promoción o para contactos, pero en ese sentido yo lo que quiero es hacer libros bonitos que se puedan tener en la mano. Entiendo perfectamente el planteamiento de Santos, pero me parece que tiene que haber diferentes opciones, y en la diversidad es donde a mí me parece que está el interés de la periferia, en cosas efímeras, como hablábamos antes, en cosas que sean más testimoniales y que pretendan pervivir en el tiempo, y en la labor de lo común también, de lo que comentabas antes. La colección que he montado en realidad es una especie de puzzle de diferentes autores, que cada uno habla de lo suyo para al final acabar hablando todos de lo mismo, y también en esa línea tiene mucho que ver con el aspecto de lo común, de trabajar todos juntos en una misma dirección. Y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de la periferia física, de lo que hablabas tú, de trabajar desde una ciudad como León, porque yo que he vivido un momento en los años 80 en lo que eso te marcaba mucho, y era un posicionamiento definitivamente romántico, desde luego. Hacer un fanzine desde León para que se potenciara una escena local que fuera un polo de atracción a otras escenas locales para que vinieran aquí, y utilizar la publicación como un instrumento de actividad, como una faceta más de la vida de activista, que era una especie de stepping stone para luego organizar una concentración o un concierto o otro tipo de actividades culturales. De eso, que es lo que yo hacía con 18 años con el fanzine, que era una especie de excusa a la que me había llevado una actitud vital. Yo quería hacer algo y no sabía muy bien lo que quería hacer. Ahora me encuentro en un planteamiento totalmente diferente con mis 48 años, en los que desde el principio yo he sabido el tipo de libro que quería sacar y por qué lo quería sacar. Y entonces eso es totalmente diferente. Pero el motor sigue siendo un poco el mismo, utilizar el papel y lo que hay escrito dentro del papel para transmitir una serie de impulsos o de ideas a la gente. Yo creo que eso, que la tercera idea era la de la independencia, pero que de alguna manera estamos así como sobre ella continuamente. Me parecía que ahora podríamos pensar dentro de estos proyectos comunes en una de las cosas que está en fuera de cobertura, que es el archivo. O sea, yo creo que puede llegar a ser polémico precisamente en el terreno de la independencia, intentar clasificar y reunir un poco cosas que tú mencionabas, son efímeras, son resistencias respecto a ciertas corrientes más hegemónicas o cosas más establecidas, ¿no? Entonces, no sé si vosotros, por ejemplo, ¿qué os parecería a vosotros la idea esa de aunque fuera solo imaginariamente, ¿no? Una especie de archivo de memoria de todo lo que ha sido el trabajo de publicaciones, de gente que ha trabajado en publicaciones independientes y sobre todo en el ámbito de León, ¿no? Que existiera esa posibilidad, ¿no? Como lo... Bueno, en general, bueno, a mí como decía Alex, y creo que se ha estado repitiendo por aquí, al final uno acaba siempre recurriendo, el que crea que está inventando la pólvora, pues va a vivir muy feliz, mucho más que los que sabemos que solo tenemos que copiar y readaptar lo que ya existe. Inventar es muy complejo. Pero, o sea, que el archivo para mí ha sido... Yo en mi vida no he hecho otra cosa que ir siguiendo caminos que han dejado otros. Entonces, para eso hace falta un lugar donde acudir al respecto. Pero creo que siempre ha existido. Igual no de una manera más técnica, pero es que se encuentran... Mira, yo me he dado cuenta en la feria esta que se hizo en el Musac el año pasado, de la edición, o sea, se han encontrado joyas, la revista Alcance tuvo un tiraje mínimo, y que tuvo un tiraje por 5 años, una cosa así, porque no duró mucho más.
los años 80, dices, a ver cómo se consigue esto. Hay gente que tiene todos los números y que al final, si uno está interrelacionado, puede acceder a ello. No es tan difícil en la era actual que haya un archivo. Que existiese alguien, una institución, una plataforma concreta donde se pudiera hacer esto viable. Para empezar, ya existe una manera en la edición, el depósito legal. O sea, ya no hablamos ISBN, que igual es un término más mercantilista porque esos son códigos ya más para vender, pero el depósito legal ya te garantiza que si tú entregas unos ejemplares, porque te los piden, unos ejemplares en la Biblioteca Nacional, es decir, cualquier publicación, sea libro o no, o sea un fanzine con depósito legal, ya está, sabes que va a haber un registro real y que la Biblioteca Nacional va a haber uno, que la Biblioteca Autonómica va a haber otro, te piden 4 ejemplares, pues ya es un archivo real. Entonces, hay mecanismos al respecto. Hay plataformas que ahora están naciendo, hay una que se llama, está en proceso de creación, León Literario, me parece que se llama, que uno de los chicos se llama Pedro, yo lo conozco levemente, y veo que el planteamiento que tiene va a ser una plataforma mucho mayor en un campo concreto como es la literatura, pero que es básicamente generar una plataforma donde realmente haya un archivo, una reunión de acontecimientos, eventos, publicaciones, etcétera, que uno pueda acudir para mirar. De todas maneras, es un poco también asumir la cultura del esfuerzo. Es algo, si me apetece algo y lo buscas, lo encuentras. Yo esto lo he vivido desde el principio con Leteo, es decir, pues quién iba a pensar que Paul Auster iba a venir a una ciudad como León, es decir, así, no ha sido tan difícil. Realmente hay mucho de azar, el hecho de que hayamos traído a Houellebecq, a Paul Auster, etc. Este proyecto de Traficantes de Sueños, prácticamente igual, sin el aspecto de la venta de libros, o incluso más crecido, lo teníamos en el CECAN aquí, pero al mismo nivel. Es decir, no, luego algunos conocemos, te empieza a sonar Traficantes de Sueño, o ahí en Sevilla hay otra librería colaborativa también muy importante, que suena más el nombre por lo que están generando, que luego lo que realmente es que Traficantes de Sueños no es tan grande, pero ¿qué pasa? Que generan unas sinergias que están abiertos a que cualquier persona... A mí me pasa que publicando poesía y libros con una manufactura decente, vamos a dejar, es decir, con solapas, guardas, no sé qué, o sea, no íbamos a una edición más sencilla, como empezamos con plaqués o con un fanzine, quisimos ir ya a un libro tal. Técnicamente acabas vendiendo más en lugares donde la independencia tiene un plus añadido. Nosotros en León, posiblemente donde más vendemos, y es curioso, es en Electra, que es una tienda de cómics que nosotros no hacemos... Hombre, la revista nuestra sí, porque tiene grandísimos ilustradores a nivel nacional. Bueno, a mí es una cosa que me parece fantástica, es cuando quiero hablar de un autor grande, ya que ha triunfado, es decir, y come de ello, que es como ya decir, bueno, es un ilustrador y come de ello. Pero claro, yo cuando me he movido en el mundo del cómic muy levemente, me ha fascinado por la altísima calidad que hay y la poca oferta real que hay a nivel laboral. Es decir, nosotros hemos colaborado con gente que tiene publicaciones en Australia, en Estados Unidos, son chavales de 28 años que ya han editado en el New York Times alguna viñeta, que tienen trabajos y que sin embargo aquí no pueden, pero no digo comer, digo mal comer, o sea, de tener una propina, casi. Entonces, el hecho de que se generen estas sinergias, tanto a nivel físico, a las periferias nos viene bien, pero luego a nivel organizativo y a nivel artístico, creo que es algo que siempre ha existido, es decir, desde el barroco, desde la época que queráis, es decir, el culmen del arte estaba en la ópera, donde se juntaban grandes escritores que daban el libreto, grandes músicos, grandes escenógrafos, pintores, etc. Esto mismo ocurre ahora, ya les estaba hablando de eso, es decir, de un momento dado dices, dejamos de hacer gueto exclusivamente en un campo solo, que es el que nos gusta y el que nosotros podemos aportar algo, y abrimos y generamos relaciones pues, con fotógrafos, con ilustradores, con escritores. Esto se está haciendo, esa gran ópera que se hacía antes con unos presupuestos mucho más altos se hacen de otras maneras y es lo que generan una red
que, bueno, aparte de que luego a nivel, como decía Santos, a nivel redes sociales o a nivel virtual nos acercan, lo estaban diciendo ellos dos también, acabamos, no es necesario, es decir, a mí me ha sido mucho más fácil, yo lo sé, hablando con gente que organiza festivales en Madrid, yo tengo más fácil traer a un premio Nobel de Literatura a León que a alguien a Madrid, hablando en costes, ¿eh? Es decir, me van a dar más promoción a mí. Paul Auster había venido a España ya muchas veces, a Barcelona iba cada 2 años. Lo que se generó en León, porque venía Paul Auster, es decir, generó un valor añadido tanto para el editor, que no se desplaza nunca fuera de Barcelona y vino aquí, como a nivel mediático, es decir, podemos beneficiarnos luego del sistema de decir, oye, esto se está haciendo aquí, tenemos herramientas suficientes para poder distribuir y hace falta una reflexión y estrategia, que es lo que decía él, es decir, tengo que saber dónde colocar mi producto, porque una de dos, o tengo dinero y medios para colocarlo en todos los sitios, es decir, bueno, yo tengo 45 empleados y que los tengo trabajando con 2.500 euros al mes, o sea, no con 300 euros al mes, y entonces me van a colocar esto, genial, y la otra es la razonable, es decir, tener una estrategia, es decir, qué mercado quiero yo, no cuál puedo, sino cuál quiero abordar, de qué manera, qué clientes y a quién dirijo yo mi trabajo. Y lo estaban diciendo ellos ahora, es decir, pero es que si tú te vas a la Feria de Barcelona, al final, aparte de pagar la burrada que estás diciendo, vas a vender mucho menos que las experiencias que habrás tenido en muchas otras ferias que la gente va buscando ese tipo de material. Exactamente. Entonces, eso es conocerlo. No es ir con la resignación de decir, es que no llego, es que no puedo ir es que no es mi lugar. Es que mi lugar no es... A mí me ha pasado y he ido por obligaciones a la feria de Guadalajara con una publicación de leteo, parecía sinceramente ridículo. Es decir, no es mi lugar, no es mi lugar. De hecho, no he vendido y he ido a Edita y he vendido más, y he ido a muchos sitios y he vendido más. Porque no tengo la infraestructura tampoco para abordar un planteamiento de venta, de colocación del producto, etcétera, al nivel de la feria que me está pidiendo. No me renta, no me va a rentar. Si vas pues, para vivir otras experiencias, para intercambiar conocimiento, pues bien. Pero creo que hay un mercado paralelo a esto que es igualmente importante y que se puede explotar con seriedad. O sea, esto no me queda otra. No, es un proyecto serio que se mueve en otras plataformas diferentes. Cuando hablabas, Gines, de la necesidad de archivar la producción alternativa de la ciudad en algún sitio o algo así, a mí me cuesta muchísimo marcar esa línea. No sé exactamente a lo que te refieres, te puedes referir. O sea, la producción que está hecha sin subvenciones o sin tal, porque hoy en día el acceso a los medios, a las imprentas, tal, es muchísimo más fácil que hace 20 años, y entonces hay una serie de publicaciones que tienen vocación de marginalidad, ya simplemente estéticamente o en la propuesta. Entonces yo comprendo que esas sí que a lo mejor son las más reacias a ser archivadas de alguna manera, o las que quieren explotar más el planteamiento de lo efímero. Si te he entendido. Pero precisamente es lo que una de las cosas de las que hablaba Rafa tiene mucho que ver con eso, porque eso tiene un público y eso tiene un canal de difusión, y eso te coloca en un compartimento estanco muy, muy claro, y el objetivo de a qué gente va dirigido es más claro que si intentas crear tu propia escena, de lo que hablamos antes, ¿no? Yo entiendo por un lado que como esa resistencia como actitud de repente cree como más complicidades y de ahí la gente se puede identificar con ese modelo, pero yo simplemente os lo planteaba. Es verdad que os lo he planteado como proyecto común, porque de hecho en Fuera Cobertura casi todas las experiencias o iniciativas que hemos cogido han sido las que más se dirigen en ese sentido, en abordar el fenómeno como algo panorámico y como algo común en el que se puede trabajar sin necesidad de ser eso, como algo muy identificado en una editorial o muy localizado en una ciudad o algo así, ¿no?
Simplemente yo, por ejemplo, os lo planteaba como vosotros mismos como necesidad. Es decir, si tú, por ejemplo, que has editado durante bastantes años un fanzine como el Pussycat, hoy ves la necesidad de que eso estuviera un poco a disposición de la gente, o sea, que fuera accesible después del tiempo y que en algún sitio, yo no digo a alguien que vaya a hacer una tesis sobre el fanzine en la universidad o alguien que vaya a la Biblioteca Nacional a buscar un ejemplar de algo ahí muy perdido, sino que fuera más accesible, más del común, en el sentido de que hubiera, como las hay, plataformas que incorporan eso, tanto fanzines como publicaciones, porque creen que esa labor, esa tarea de recoger el trabajo de muchos y ponerlo ahí en un archivo, el esfuerzo de clasificarlo y tal, es una especie de herramienta muy útil y es una manera incluso de visibilizar la dimensión de las cosas, ¿no? De la importancia que tienen. Sí, Y demás. Entonces, en ese sentido, yo no sé si sorprende. vosotros, por ejemplo, eso, si lo cuidáis, ese aspecto, o sea, es decir, todo vuestro material está ahí clasificado, está accesible para la gente y un poco era eso, si... Tengo un ejemplo. Mira, en el año 2011-2012 me hice cargo de la dirección de la revista de Paper Weekend y en el primer número yo llamé a Alejandro, llamé a Elena, a Juancho, que fueron los primeros que empezaron con el Paper Lipstick, que fue un club, y se resume toda la historia del festival, desde los comienzos a lo del Pussycat, del festival de fanzines. Todo me lo contaron en primera persona y eso está como olvidado ya, ¿no? Entonces la necesidad de un archivo, pues sí, yo en su día me guardé como 10 ejemplares para ver si llegaba un día una persona como tú que dijera, oye, hay algo por ahí de eso, están ahí en casa. Han pasado 4 años y nadie se ha molestado. Quiero decir que el tema del archivo... Bueno, 4 años es poco. 4 años es poco. 4 años es muy poco. Para que alguien pueda interesarse por algo que... O sea, nos movemos en periodos más largos y estoy convencido que antes o después, posiblemente tú cuando ya hayas desfallecido en la idea, te vendrá además un catedrático y te dirá, oye, nos han dicho que había un fanzine que se llama Meando un tratamiento que no tendrás algún ejemplar y la necesidad se genera igual un poco a más largo plazo. Es decir, yo ha habido una temporada, por poner casos ajenos, cuando hablaba de la revista Alcance, que pues, ha habido como 15 años que no se ha sabido nada. O sea, fue los años que se produjo, como 4 o 5 años después, hubo un vacío tremendo y de repente empiezan a morir pues, autores que han sido claves en la conjunción o a triunfar ciertos autores que estaban en ese lugar. Ha pasado con publicaciones independientes de instituciones públicas grandes, como ha podido ser la Junta de Castilla y León, cuando hacía los encuentros de poesía joven, de los encuentros de arte joven que se hacían, que en su momento hubo, pues de repente se retomó otra vez. ¿Por qué? Pues porque uno de ellos era un chavalito que daba ahí un poco de guerra tal, que se llamaba Juan Manuel de Prada, y que estaba ahí liándolas por todos los lados, intentando sacar la cabeza, y al final la sacó. Es decir, y se retoman esas publicaciones, y la gente vuelve al fetiche, porque alguien habló aquí del fetiche, de publicaciones más fetiches. Creo que el papel obedece a ese lugar, y creo que cada vez se tiende más a... Bueno, el papel también discrimina. Esa labor de discriminación tenía que ser el propio editor y ahí la plataforma tendría que dar más igual, que sea papel o virtual, pero es verdad que las plataformas virtuales son todo mucho más accesibles. El papel lo que hace es que te discrimina ya mucho material, porque no todo el mundo está dispuesto a invertir un dinero en algo físico para luego intentar colocarlo. Pues ya hay una selección. Es decir, invierto en esto y no en esto otro. Pero el tiempo de esto yo creo que se dilata mucho. Yo soy un desastre para los archivos, pero es lo mismo. Es decir, guardas X ejemplares que creo que tienen que quedar ahí, o por lo menos que sepas que lugares concretos como bibliotecas, y cuando hablo de la biblioteca regional hablo de la biblioteca pública. O sea, el depósito legal va, de los 4 ejemplares va la biblioteca local donde se ha solicitado el depósito legal, la autonómica y la nacional. O sea, es decir, desde la local, las publicaciones locales están registradas. Y creo que es un mecanismo
válido. El problema que puede haber con estas plataformas, que haya una entidad pública o no pública, que se plantee como plataforma donde todos podamos volcar o aceptarlo, es que en la cultura independiente acaba habiendo lugares donde decir, yo no participo de nada donde se me pueda clasificar, yo no participo de tal. Pero es que no nos tienen por qué preguntar. Es decir, yo no pregunto a nadie cuando voy a hacer si esto va a molestar, si este texto va a molestar o no va a molestar. Es mi criterio y lo ejerzo como tal. A partir de ahí, si una institución se dedica a buscar, el problema es que ahora hay una cultura de esfuerzo mínima. Queremos que todos nos vengan a nosotros. Hostia, es que no vendo libros. Es que no se venden mis libros no se venden. ¿Qué haces para venderlos? Joder, nada, hay una página web, está en la librería, es decir, cuesta. Realmente hace falta un esfuerzo mayor. El editor antes se peleaba muchísimo por... Ahora yo lo reconozco como un imposible, desde la parte de editor que me toca, es decir, yo no me podría dedicar, o me dedico 24 horas a ser editor, y ha habido editores recientes en España que han hecho algo parecido, pero por supervivencia. Un editor de mi obra como autor, no como editor, Barleby, es una editorial fuerte a nivel nacional, con 15 años que tiene, no tiene más, porque en un momento de necesidad real, esto yo creo que si me escucha el editor, y además esto se graba, pues me canea, pero en un momento de necesidad real suya, que empieza a ser freelance, como cuando había sido trabajador del país, de varios medios de comunicación fuertes, dice, voy a volcar mi esfuerzo en una editorial, se recorrió España entera, a las librerías principales, pero cuando digo todas las ciudades de España, por lo menos 2 librerías, a presentar un proyecto editorial. Me viajo por toda España, él aprovechaba porque luego vendía viajes a la revista, a varias revistas y tal, pero es decir, esa labor es una labor necesaria como editor. Es decir, posicionar tu producto. Si tú quieres estar en muchos sitios, es decir, es que a mí no me compran en Albacete los libros. Pues ya, en Albacete saben que existes. Librería Gerso. En Albacete. Ahí estamos. ¿Lo ves? Al final es eso, y es discriminar. Dices, pues no voy a estar en todas las librerías de Albacete, pero igual aún así me interesa. Y voy a ir allí, le voy a presentar mis productos, voy a conocer al autor. Pues en el caso de Alex, juega también con el doble. A mí me ha pasado con Leteo, si nos hemos posicionado... Y bueno, a nosotros no nos conoce ni Perry Mason. O sea, no nos conoce nadie. Pero si lo podemos colocar un poquito más, es porque pues yo juego con mi labor como autor. Es decir, yo que publico en otras editoriales más fuertes a nivel nacional, cuando voy a presentar mi libro a cualquier librería, llevo mis libros de leteo y, oye, mira, hacemos esto, lo cuidamos conmigo, te explicas el proyecto, hace falta un tú a tú. Y eso es una labor que lleva mucho trabajo. O te dedicas a eso, pero si te dedicas a eso tampoco vas a hacer más rentable la editorial, pero posiblemente requieres unos años que no vas a poder permitirte gastar un dinero en viajar, etcétera, etcétera. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pues uno tiene que asumir, ¿no? Yo eso lo he hecho con el coche. A mí me paró la Guardia Civil y me preguntó a ver qué hacía con todos esos libros en el coche. Y tuve que pedir perdón. Y me dijo, que estás haciendo una mudanza. Cuando le dije que era libro me dijo, ya comprendemos que tal como están las cosas no puedes alquilar una furgoneta para hacer una mudanza. Menos mal, pues se llegan a enterar que mis libros... Pero eso hay que hacer. Yo tengo un planteamiento con la editorial de a mí lo que me gustaría que no existiera el espacio entre el autor y el tío que lee el libro. Entonces intento acortar todo lo que puedo ese espacio o minimizar los daños. Entonces, de entrada, la distribución la hago yo en el coche, con la Guardia Civil detrás. Y intento acortar todos los pasos, cuantos menos pasos haya mejor. ¿Eso qué supone? Que yo como editor me debo de implicar, esto tiene que ver con lo de la independencia que estábamos hablando, me intento implicarme incluso sentimentalmente en el libro que yo voy a editar para que mi persona como editor no influya en esa relación que espero que sea fluida entre el tío que ha escrito y el tío que lo está leyendo. La distribución me la salto y luego buscamos los espacios que añaden un plus a la relación entre el libro y el lector, ¿no? En una tienda como Electra, que nombrabas tú antes, que es una persona que está metida en nuestro ambiente y que puede dar una opinión sobre este libro, sobre el otro, pues eso ayuda muchísimo. No es como a mí no me interesa como editorial estar en los escaparates, no me aporta tanto
hay algunos sitios determinados donde sí que me gusta estar, porque es un nombre que determinada gente le llama la atención, que Ediciones Chelsea esté en Tipos Infames en Madrid, por ejemplo, cosas así, pero en realidad es una pincelada. Igual puedo vender 2 libros al año en esa tienda, y hay otra tienda hay otra tienda de discos y de ropa de segunda mano que igual me vende 35 libros en un mes. Lo que intento es eso, acortar el espacio para que la relación... Claro, y con eso lo que consigo es dar la imagen de que soy un profano, para empezar, de que soy un pirata, de que me he metido a saco en una estructura que funciona de una manera y que yo quiero que funcione de otra, entonces estar mal visto por todo el mundo. Pero supongo que en eso consiste la gracia de esto, ¿no? O sea, igual que hemos decidido que... yo recuerdo que cuando te hice llegar los primeros libros, me dijiste, el único problema que yo le veo a tu editorial es que es un contenido tan liviano como para presentarlo en un formato de tapas duras y ultra deluxe y tal, pero seguro que tú tienes una justificación, aunque no me la quieres contar. Y yo, claro que la tenía. A mí me parecía curioso, me parecía gracioso entrar como un elefante en una cacharrería en el mundo editorial, presentando en una edición deluxe de tapa dura y tal, la receta de la hamburguesa a la Coca-Cola de Felipe de los Fresones Rebeldes. O sea, me parecía que era un poco, que era eso, rompedor y bastante, como decía un amigo mío, iconoplasta. Dar un poco la lata, dar un poco la lata y decir, bueno, esto que no lo va a hacer nadie, vamos a intentar hacerlo nosotros. Yo creo que es la vía, ¿eh? O sea, yo creo que esa, o sea, uniendo las dos posturas que estáis planteando, es decir, ahora mismo lo que está abocado al fracaso es el libro de bolsillo. Es decir, el libro de bolsillo no tiene mucho sentido, para eso está el ebook. Al final, un libro que según lo abres 3 veces ya se te rompe, etc., ahora mismo el papel va a prevalecer, sin duda alguna, pero va a prevalecer las ediciones deluxe. Es decir, un artículo que vas a estar un rato absorbiéndolo por muchos flancos artísticos, no solo por uno. Concretamente en tus libros está la lectura, está la música, está el material, la ilustración. Para nosotros era muy importante la ilustración en los textos, pero todo en cierto nivel. Y creo que ahora mismo se va a ir hacia ese lado. Ediciones más limitadas, ahora es fácil producir, no hace falta que tires 10.000 ejemplares para que se te abarate, para que sea asumible. Sí se te abarata un poco, pero es asumible. Ediciones pequeñas y deluxe. La palabra yo creo que es esa. Para que sobreviva el papel, porque es un objeto, un fetiche. Y es ¿para qué? Si es que lo importante es el contenido. Bueno, ¿y para qué sirve un cuadro? Pues no sirve para nada el cuadro. No sé, para ponerlo en una pared, pero ¿para qué sirve un cuadro? ¿Para qué sirve la pintura? Es que transgrede un poco el hecho del para qué sirven las cosas. A mí me parece que sí. Yo quería regresar a lo que preguntaba Ginés. El tema del repositorio. Hay muchas publicaciones independientes que no manejan ni ISBN ni depósito legal, con lo cual no van a la Biblioteca Nacional, ni se quedan aquí, ni van a ningún lado. ¿A qué se refiere Ginés? Seguro que no me estoy equivocando. Yo tengo pocos fanzines con depósito legal. Claro, es a donde ibas tú. Entonces, todas esas publicaciones que no tienen depósito legal no van a ningún sitio y se pierden. Si no se crea un archivo, un repositorio, alguien que se moleste, eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no vas a meterte en un ordenador y lo vas a encontrar. Porque no tiene numerito, no están clasificados. Bueno, pero será la intención. Pero las independientes, casi todas, muchos no saben ni lo que es un depósito legal. Ya. Les preguntas si no saben qué es un depósito legal. ¿Y eso qué? Pues mira, tienes que haber. Pero me hacéis sentirme en la periferia otra vez, porque en el mundo en el que yo vivo, eso se lleva haciendo desde hace 30 años. Yo conozco coleccionistas de fanzines desde hace muchísimo tiempo. He visto exposiciones en museos. O sea, que lo que me ha sorprendido es la pregunta en sí, porque yo pensaba que eso ya se hacía, que estaba asumido. ¿Sabes? Que he visto exposiciones de memorabilia, que está muy mal visto, pero las he visto. Yo he editado un libro de memorabilia, llevo coleccionando revistas antiguas de los años 60 y tal, desde hace muchísimo tiempo. Pero ayer mismo estuve hablando de la edición del disco del Aviador Dro, que ha habido que recurrir a un tío que tiene todo el material del Aviador Dro, porque llevó su página web. Los coleccionistas de eso lo ha habido siempre. Lo que no había...
sistematizado mi cerebro, era la idea de que hacía falta volver a poner el acento sobre... Yo pensaba que eso ya que estaba asumido. ¿Cómo no va a haber...? El hecho de que no tenga depósito legal un fanzine es que un fanzine no tiene por qué tener depósito legal, porque... Y de hecho, estoy seguro que hay mucha gente, conozco gente en León que tiene todos los fanzines. Sí, pero el día Y- que se y muera coleccionistas. coleccionista, Yo creo un Sí. poco, claro, Tú o de sea, institucionalizar el depósito, claro. de, No, si eso es no, necesario o no. hacer un repositorio donde abarque todo. Público. Un repositorio. Por eso no entiendo la línea. Sí, Y ahí no, donde, ¿qué es lo que yo lo entraría y lo que planteo no? no tanto como el tipo que le interesan ciertas cosas, que toma el cuidado, pero por afición personal, de guardarlo y saber dónde lo tiene en su casa, porque eso a veces es un gran problema. Pero no tanto eso como la conciencia del dominio público, de que estas cosas son, o sea, susceptibles de ser compartidas, que las hacemos, entiendo, para esto, y que por descuido, por eso, por falta, por inconsciencia, ¿no? por pensar que es una cuestión menor, pues se quedan por ahí. Y entonces es eso, tú estás hablando de los años en los que en España se editaba Draw y esta gente, en las que seguramente vete a buscar un máster de esa época, Sí. tú sabes que en los estudios se volvía a grabar encima. Pero, por ejemplo, estaban todos los flyers del Aviador Draw. El chico había conservado todos los flyers de los conciertos y todas las notas promocionales y todo lo que había hecho, él lo tenía. Pero eso es providencial, o sea, quiero decir, gracias a Dios hay un tío así, pero... Lo que ya, pasa es que sí que es verdad que hubo que hay cosas. convencerle de que estaba muy interesante eso, pertenecía al dominio público, porque lo quería tener en su casa. Claro, eso con un archivo se termina. Y a nivel O sea, público quedaría ahí. tiene su lucha, es decir, cuando una edición independiente que genera raspaduras al sistema, va a ser muy difícil, a no ser que sea en un momento temporal diferente. Es decir, tú no puedes escribir, y además que suele ser, publicaciones más subversivas o que tengan una radicalidad mayor, que precisamente partes de no tener subvenciones porque ningún sistema público te lo va a apoyar. No, bueno, pues lo que estamos viendo con el Jueves o con ilustradores que se cagan en la... No vayas a la familia real a pedirle una subvención. Oye, mira, vosotros que tenéis dinero nos subvencionáis esto, que vamos a poner a tu padre dándole por detrás. No vas a conseguir esas subvenciones. Y es muy difícil, o sea, estaría genial, pero ahora mismo no ocurre en ninguna institución ni va a ocurrir. Es decir, que una institución se preocupe de asumir sin criterio ideológico que haya un lugar de acceso, no va a ocurrir en ningún sitio. Bueno, o sea, no es por llevarte a la contraria, pero te quiero decir, este proyecto está financiado con dinero público, no ha habido ninguna imposición ideológica ni nada, y uno de los objetivos es ese, ¿no? O sea, como hacer acopio, el viernes meto una cuña que debería haber metido hace tiempo, pero el viernes hay una sesión porque uno de estos proyectos es la fanzinoteca, es un proyecto que tiene así bastante recorrido, pero que yo entiendo que hay muchas fanzinotecas y que hay muchos archivos y ahora los hay virtuales además. Entonces vamos a hacer, dentro de este programa de sesiones de discusión y para hablar de estos temas, mañana vamos a hacer uno sobre la propiedad intelectual, que creo que también tiene que un poco, ahora que estamos hablando de dominio público, tiene que ver con estos asuntos. Y el viernes vamos a hacer uno exclusivamente sobre eso, sobre archivos, ¿no? Archivos virtuales, archivos físicos. Y va a haber un taller en el museo de la fanzinoteca en el que se va a abordar un poco ya cuestiones más técnicas de lo que viene a ser eso, la clasificación de estos materiales y cómo se maneja, porque bueno, son eso, en ese plano técnico son complejos, o sea, son materiales muy complicados, muy caprichosos, en fin, de formato y de todo, ¿no? Entonces eso, os invito a los que estáis por aquí, si no lo sabíais, a que participéis en esas jornadas que están abiertas, que os podéis inscribir ahí directamente y bueno, después de la cuña también me gustaría
que ya que hemos estado aquí hablando bastante, hay aquí gente también en la sala, igual si tenéis... Mira, hay una persona que quiere intervenir y me gustaría como abrir un poco el debate. A mí me parece muy interesante el tema archivo, me parece muy interesante porque se convierte en una hemeroteca. Puedes consultar datos sociales, es decir, incluso datos marginales, entonces me parece bastante positivo, ¿no? Yo he intentado buscar algo sobre eso, algún cómic o alguna cuestión para situarme históricamente en el contexto, porque por ejemplo vamos a poner las razas de calle que hubiera en los años 80, la ideología que soportaban y la que ellos... entonces a mí me parece importantísimo eso, porque no lo encuentras, ¿no? Pero ¿por qué no lo haces? ¿Que por qué no lo haces? No, O sea, porque igual no tengo la iniciativa. Es que lo digo porque precisamente, la actitud de la edición independiente se basa en no esperes a que lo haga. O sea, lo hago porque lo quiero hacer, porque es mi responsabilidad y mi objetivo hacerlo. Entonces, si el objetivo es que tú asumes tu poder individual y tu empoderamiento como creador y tu búsqueda luego del mercado, del nicho, de la distribución, por lo que sea, si tú asumes esa filosofía como propia del área en la que trabajas, también puedes asumir la filosofía de decir, no, pues ya que nadie lo hace, lo hago yo. Claro. Es decir, que también es muy interesante, porque a veces nos empeñamos en poner luz sobre todo, o sea, ponerle ahí el fluorescente bien. Creo que las zonas de penumbra son muy interesantes, básicamente porque estimulan el deseo, que es lo que tú comentabas antes, o sea, una excesiva oferta fácil y queremos acceder a internet fácil, todo eso no tiene nada que ver con tu deseo. Cuando deseas algo, tú buscas eso, tú buscas por lo que sea y ya lo encontrarás y ya buscarás la manera. Entonces, es un poco una situación, la actual, muy en la que el deseo desaparece. Sí. Queremos la Inmediatez, necesidad sí. inmediata y 2 minutos después ya no te interesa, lo cual quiere decir que tampoco te interesaba 2 minutos antes. Pues si te interesa de verdad, tiene que ver con ese compromiso de búsqueda de las cosas. Luego, con respecto a los archivos, que me encantan, por otra parte, y hago bastante proselitismo con el tema, los archivos existen. El problema es que los archivos no son nunca totales, es decir, son parciales. Hay archivos que tienen cómics, hay bibliotecas que tienen cómics, hay sitios donde hay centros de documentación donde cosas absolutamente sin ISBN, ni depósito legal, etc. Y están ahí porque quien hace ese archivo se encarga de buscar eso que le interesa. Y luego también lo que no encaja, quiero decir, tú comentabas la clasificación, ¿no? Claro, nos empeñamos no solo en ofrecer luz sobre todo, sino además clasificarlo, que es un enorme problema, porque es muy difícil, sobre todo en prácticas no convencionales, no comerciales, que no lleven la etiqueta de un género determinado, luego intentar no, o sea, son prácticas desnormativizadas que se meten en el archivo y se normalizan. Sí. Hay una contradicción tremenda en ello, ¿no? Y no digo yo que no haya que hacer nada, solo trato de un poco establecer esas zonas de tensión en las cuales las cosas son muy contradictorias. El ocupar un espacio de margen, pero por otro lado, oficial. Querer ser central y estar, ¿sabes? El espacio como de la guerrilla, pero también el espacio del reconocimiento. Y se van cayendo, ¿eh? Mira, en el sistema, posiblemente a todos los editores, la gran cruz de los editores y más en los independientes es la distribución. Hace como unos 10 años, nosotros llevamos como 15 años con ediciones Leteo, pero publicamos muy poquito al año. Pues hace como unos 10 años se planteó que precisamente esa cruz donde te están pidiendo hasta un 70% a la edición independiente, lo normal es un 50, un 55, pero si tú eres una editorial pequeña, un 60, un 65 es muy normal, y más si quieres entrar en grupos como FNAC, Casa del Libro,
cuando un librero se lleva un 30%, que es lo normal, en FNAC menos de 45, 40-45 no se quieren llevar, con lo cual luego el distribuidor quiere llevarse su parte, entonces ya hablamos de un 70 por lo menos. Se planteó entre varios puntos, entre los que estaban Traficantes de Sueños, La Fuga en Sevilla, en Valencia había también un par de librerías organizativas, a nosotros nos plantearon para aquí, para León también, es decir, hacer una plataforma de distribución oficial donde las editoriales independientes tuviesen un canal más organizado. Pancoca. Sí, ¿a que sí? Pues, Una especie de pancoca. Claro, pues porque no se creó, ¿por qué? Porque al final es un poco una contradicción, es decir, queremos generar el mismo sistema, pero solo para nuestro beneficio. O sea, no queremos cambiarlo, no queremos un sistema diferente. Queremos simplemente que en vez de que el distribuidor lleve a Planeta, que nos lleve a nosotros. Entonces nos quejamos, joder, es que nosotros somos independientes y no nos llevan. Queríamos generar lo mismo, al final no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque requiere un trabajo técnico que ningún creativo, y normalmente en las ediciones independientes hay una labor de creación, de involucrarse más en un proceso creativo. Pues, ¿y ahora quién se va a organizar de todo esto? ¿Y tú vas a ser el que vas a distribuir después con todo lo que te manden de España, imagínate, de ediciones independientes, y te vas a poner a distribuir y vas a ser el comercial, que es lo que tienen las grandes casas? No, porque entras ya dentro del sistema. No te gusta ese sistema, pero al final se cae por eso, por ciertas contradicciones. Igual no está tan mal. Al final las cosas se van templando y se van recolocando, vas buscando tu lugar y se encuentran. O sea, hay sellos independientes que están ganando Tropo, Editores, y Pedimenta, tal, que ya cada vez van subiendo más, que empiezas como sellos independientes, pero con proyectos con ideas muy concretas. Sabes que tu idea no es, no, mira, yo voy a crear una editorial y quiero tener ya ahora una sede en Nueva York, otra en Miami, 3 en París y tal. Me da pena que no haya podido venir Vicente Muñoz, porque en el último libro suyo, Regresiones, es que, enlazando con lo que decías tú antes, es que precisamente él hablaba uno de los valores más grandes que podía tener el libro, es que narraba lo que pasó en una especie de león subterráneo del que nunca se ha hablado, que no es el oficialista o no es el del que tantas veces hemos leído, y es el de los años 80, de las tribus urbanas, de los grupos, de los locales, del oasis, de todo eso, que decías que tú no encuentras la información que te gustaría que estuviera en algún sitio y tal, y muchas veces nos llevamos a plantear, también hablando del Purple Weekend que ha salido aquí, de los fanzines, de tal, hasta qué punto no tiene la repercusión que creemos que deberían tener las cosas que para nosotros tienen interés, porque no generan el interés de la gente, o porque a lo mejor no es la visión de la ciudad que la ciudad quiere que se tenga fuera, de alguna manera, ¿sabes? Quiero decir, estamos dispuestos la ciudad está dispuesta a asumir que a León le van a conocer sobre todo por el Purple Weekend, por ejemplo. Esa es la imagen que quiere dar la ciudad. Y entonces las instituciones o la gente que puede tener la capacidad organizativa y de empuje y económica de estar realmente interesada en poner el foco en la escena alternativa, en la periferia, en lo cultural, cuando hay otras cosas que generan más interés al grueso de la sociedad. Esa es un poco la dicotomía y la labor a quién le toca cada cosa. Lo veo más por el rollo eso, que es una contradicción más ideológica o de ser coherente con un planteamiento que una contradicción mercadológica, que eso al final es una ciencia un poco matemática, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿no?, los dibujos de los 80 que se utilizaban en los pubs, que eran casi idénticos a los que se utilizaban en los fanzines, y cómo esa evolución ha ido a otras formas de dibujar, de hacer. Pues eso es parte de la historia, es oculta, ¿no? Y tanto. Y es lo auténtico. Quiero decir, que puede sí estar archivada en ciertos sitios, pero buscarlo, encontrarlo, tampoco es tan fácil. Bueno, pues, pero seguro que está estudiado, porque por ejemplo Martín, el dibujante por eso de aquí, la idea positiva, que hacía todos los carteles de los conciertos, que acaba haciendo todas las portadas de Subterfuge, ¿no? Tiene que tener estudiosos de él mismo, ¿no? Y los tiene. Claro, Martín es un referente en Italia. Claro, al final no lo acaba siendo en España, pero como le pasa a la mitad de los ilustradores, por ejemplo, hablando de ilustración, yo a los que conozco, que trabajan,
prácticamente el 80% tiene el grueso de su trabajo fuera. Sí, En pero Francia, en Alemania, Afuera. en Italia, sí, y tienes la facilidad, como decían ellos, de trabajar ahora con internet y demás, pero llegar a una persona que sepa relacionar. Claro. En una época en la que la música fue tan importante como que acaparaba toda la atención de la gente, pero que había otra serie de disciplinas donde la gente se estaba moviendo relacionadas con eso, y llegar a alguien que lo sepa unir todo y trazar hacer el discurso de qué es lo que pasó en aquellos años, también con sus deficiencias, porque las Claro, visiones claro. a posteriori siempre tienen. Pero lo que pasa es que son como dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es que cierta producción cultural no encaja en el universo publicitario institucional y que por lo tanto no interese y se orille, y otra cosa es, que eso es una realidad, y otra cosa es que uno asista a la obsesiva preservación de todo. Hay algo ahí muy contradictorio. Por ejemplo, ¿no? Ahora pongo un ejemplo de mi campo, que es el que conozco más. En los últimos años, 2 o 3 años, ha habido una proliferación de volver a escenificar o de volver a enseñar exposiciones que fueron clave. Se han hecho en muchos lugares de Berlín, Nueva York, Londres, etc. Exposiciones claves de aquellas que dices, esto ha sentado cátedra y tal. Se hizo una en Venecia hace 2 años que era la de Life in Your Head, que la hizo Harald Seaman, y establece no solo el canon de la práctica, que es la de mi trabajo, que es el comisariado, y luego es una exposición conocida mundialmente, con catálogo reeditado, o sea, que está en todos los libros de historia, etc. Y esa exposición se vuelve a hacer con las mismas obras, en un espacio diferente, pero intentando marcar que el espacio era, bueno, de otra manera, para que tu acercamiento al original fuera lo más adecuado posible. Y lo más bonito para mí de la exposición eran todas aquellas obras que ya no existían y que estaban marcadas en el suelo al tamaño correcto y con una pequeñísima foto a su lado para que supieras que eso fue así. Eso le da increíblemente más magia a todo, que no esa visibilidad excesiva y tal. No estoy yo, obviamente, aquí defendiendo, y quiero que quede claro, que defienda la desaparición de las cosas, pero creo que tenemos también que tener una actitud un poco más como natural y porosa y permeable y vuelvo a repetirlo, o sea, una exposición que ha sentado cátedra, que está en todos los libros de historia, etc., y le faltan piezas. Y tampoco pasa nada, no pierde ni valor, ni interés, están las piezas que hay fotos, etc., pero la pieza no existe. Y que incluso que no exista puede ser también un valor, porque muchas veces el silencio es mucho más elocuente que todas las palabras, ¿no? Y puede ser así. Lo digo un poco para relajar esta como obsesión de poner luz en todo y de que... Yo quería contestarte a algo que dijiste antes. Mira, yo me ando contra viento, quitándole él, porque él no figura. Yo lo firmaba, bueno, los he firmado todos menos el último como Nicolas Marper, porque yo no quería llevarme ningún mérito. Entonces yo siempre lo he hecho porque he querido. Se hizo el primero, se hizo el segundo, y ya en el tercero, cuando ya había un músico que hizo una partitura, cuando yo se entró en grabación, en un estudio, porque tenemos sintonía musical, porque se hicieron performances de danza, de teatro, de clown, o sea, alrededor del fanzine, pero que forma parte de la obra del mismo fanzine, me di cuenta que era súper injusto que todo el esfuerzo de toda esta gente se perdiera, porque había gente que realmente ha hecho un esfuerzo enorme. Ha habido gente que me ha mandado hasta escultura. Yo tengo una escultura hecha por una escultora que dijo, es que mi colaboración, como yo soy escultora, pues he hecho una escultura. Digo, no, tienes que haber hecho una foto. Entonces, que todo ese esfuerzo de la gente se perdiera, me parecía súper injusto. Entonces, en el tercer número me fui a la Junta, hice un depósito legal con el fin de recompensar a toda esta gente, ¿no? Bueno, habéis hecho un esfuerzo, por lo menos que vuestro trabajo quede reflejado en algún sitio, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. La gente está haciendo cosas, están poniendo parte de sus ideas, de su forma de vida en publicaciones independientes. Y estoy seguro que si le preguntamos a todos dirán, sí, lo hago porque quiero. Pero si le hacemos la siguiente pregunta, contestarán y dirán,
Bueno, a mí realmente me gustaría que en el tiempo permaneciera y que lo retomara alguien. Pero las instituciones no están para eso. Yo estoy de acuerdo con lo que estabas planteando. ¿Sabes cuál es el problema? Pues no están solo para eso. El problema que yo creo que vivimos ahora es más la necesidad de generar genialidad constantemente y el miedo a periodos de vacío. Es decir, no nos damos el tiempo entre lugar y lugar. Cuando estamos hablando de decías, alguien llegará y generará esto, decir, pues vendrá un Tierno Galván, posiblemente que a nivel institucional fomentaba la escena independiente. Por mucho que la escena independiente posiblemente se cagase en los mocasines de Tierno Galván, aunque era muy, muy querido. Pero, es decir, esto puede llegar. El problema es que hasta que llega, ¿qué haces durante? Y en la época que vivimos de inmediatez, tenemos que recurrir al final a la exposición que generó cátedra. ¿Por qué? Porque es que hace ya mucho tiempo que no genera otra exposición cátedra. Porque necesitamos, y cada vez le dejamos menos al propio tiempo para generar cátedra. Mira, te respondo precisamente con el ejemplo que acabas de poner. Harald Seaman fue despedido después de esa exposición. O sea, te quiero decir con ello que... Claro, en ese momento no, claro. En ese momento nadie reconoció el valor de nada. Obviamente, claro. Fue el tiempo y es el que resituó todo eso. Pero cuando uno tiene que decir, estoy asistiendo a un momento decisivo, te has equivocado. Es difícil que aciertes. Sí, te pasa por delante y no lo ves. Claro. O sea, es después cuando lo relees. Pero por comentarte a ti, o sea, uno, ni creo que todo el mundo quiera que todo se conozca, o sea, yo estoy convencido de que hay mucha gente, que hay cosas, incluso de su pasado, que en su día te parecieron importantes y que fueron publicadas y que hoy te dan un sonrojo tremendo. A mí me ha pasado, o sea, alguien me ha pedido y yo mismo, vamos, pagas porque no salga. Efectivamente. De hecho, fíjate tú cómo son las cosas. Hay artistas de cierta edad que están construyendo su carrera a futuro, cuando no estén vivos, están recomprando aquello que no quieren que se vea. Lo cual también es una estrategia muy interesante. O sea, que verlo todo y ponerlo luz sobre todo no es lo más interesante. Y hay gente que estoy seguro que no solo que tú de tu pasado no quieras que hay cosas que fueron así, pero no tienen ninguna voluntad de que tengan mayor visibilidad que la de la casualidad, etc. Luego hay proyectos que no quieren o no quieren visibilidad. Tú has invitado ediciones ultramarinas que no han decidido venir y además, si no recuerdo mal, editan 49 ejemplares de cada número. No porque no puedan más o no porque no vendan más, es que no quieren hacer más. Con lo cual esa también es una posibilidad tuya. O, por ejemplo, hay artistas, este fin de semana hemos cerrado una exposición magnífica de Isidoro Valcárcel Medina en el museo, que, hemos tenido la suerte de que nos haya dejado las piezas del año 91, pero él no quiere por ninguna manera que eso esté más visible. Eso se hizo, se enseñó, se escondió y quiere que siga escondido. Entonces, la actitud esa de la visibilidad total a lo mejor no es ni para todo el mundo, ni para todos los proyectos, ni para todas las cosas. Ello no quiere decir, obviamente, que no haya que darle valor. Sí que hay que darle valor, pero uno tiene que decidir en qué posición está con respecto a eso y qué espacio quiere. Lo que pasa es, yo lo veo desde otra óptica, en cuanto a los repositorios y los archivos, el depósito legal no es voluntario, existe una obligatoriedad a partir de ciertas páginas, ciertos... Sí. Te quiero decir, la cultura subterránea que hubo en los años 80 en León, que yo la viví, la conozco, pero eso forma parte de la memoria de la ciudad. Y eso debería estar, los documentos, la vida, aunque tú no quieras que se sepa de tu vida, la memoria colectiva debería estar depositada en algún sitio por si alguien quiere saber la historia de su ciudad. Esa función la cumplen las bibliotecas. Y la biblioteca, en este caso la de León, tiene la obligatoriedad, por depósito legal, de recoger todas esas obras para formar el repositorio. Y los fanzines son tan dignos de estar en una biblioteca como cualquier otra de literatura. Y de hecho lo estamos. Yo soy bibliotecaria, por eso estoy hablando así. Y a mí me parece muy interesante. Y también otra cosa es que lo que no se digitalice, como los archivos tienden a ser digitales. ¿Por qué? Porque el archivo genera también un espacio físico.
Entonces, lo que hace la gente, copiar de las buenas prácticas, el benchmarking, es estudiar de qué manera se generan los repositorios y los archivos. En eso nos llevan mucha ventaja las bibliotecas universitarias. Y en torno a la literatura independiente también existe la literatura gris. Lo que no lleva depósito, lo que no lleva ISBN, que también hay estudiosos que recopilan y se ha avanzado mucho en este campo. El trabajo de uno, si uno dice, bueno, lo que decías tú, que hay obras de la juventud que a lo mejor uno no quiere que vea nunca a nadie. Eso le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Pero también forma parte del corazón de la historia de la ciudad y del corazón de la historia de la cultura. La cultura de León, sin la visión de Vicente Muñoz en Regresiones, que lo cuenta muy bien, es una cultura incompleta. León no es lo que las instituciones quieren que sea León. León es lo que es. Y la historia de una ciudad es la que es. Al margen de que el PP quiera que se vea, o el PSOE, o otro partido político, la realidad existe, quieran o no. Y esta realidad, a lo mejor en este momento, en otros momentos, ha sido más importante que la realidad oficial. Y a mí me parece, yo desde mi punto de vista de bibliotecaria y de historiadora, que también lo soy, conservar, o sea, es que es la historia de la cultura de la ciudad. Yo te entiendo. Conservarlo todo es imposible. Es imposible. O sea, yo defiendo que una ciudad, solo soy conservador en una cosa, que es en conservar... Tu colección. No, yo no tengo nada. Tengo colección y tengo nada. Eres conservador de... No, soy conservador con respecto a la naturaleza, con respecto a la ciudad, con respecto a la cultura material, con respecto a los edificios, y lo defiendo muchísimo, pero entre querer conservarlo todo, porque todo implica una falta de criterio, entonces tiene que haber un criterio. Y alguien tiene que decidirse a colocar un criterio sobre algo. Tiene que haber un criterio, pero como el criterio siempre está institucionalizado y oficializado, porque es invisible, la literatura invisible. Pero estos son los márgenes. El otro criterio es esto, es las visiones alternativas que no tienen, la oficial no tiene por qué ser la única, y es lo que ocurre. La oficial igual es la más accesible. Si lo que no es oficial no es visible, es menos visible, es visible. Llegará un momento que no exista y eso aquí está modifica el devenir. Es menos visible, es menos visible, más complejo, pero eso ocurre en la historia, es decir, el que gana es el que cuenta la historia, pero hay productos marginales, y eso es lo que estamos hablando, editoriales independientes, ediciones independientes, productos independientes, que son más complejos de acceder, pero quien quiere buscarlo puede encontrarlo. Cuesta más. Pero claro, Rafa, lo que pasa es que la visión de Manuel, que es casi darwiniana de selección no, es broma, es una broma, de selección natural, de que de las cosas que están más en el underground, algunas aparecerán o por el interés que generen de una manera espontánea, que yo en parte la comparto, porque lo que para la gente, para los creadores, lo que esperan es que llegue alguien y que vean en su obra lo que él mismo pretende que la obra tenga, y hasta que no lo vea alguien de fuera, la obra en realidad no tiene el valor que debería de tener, y eso lo entiendo perfectamente, pero hay que entender que en una mesa en la que estamos editores, entre comillas, alternativos, o que nos toca ese papel, que tenemos interés por ciertas facetas de la cultura que casi nunca aparecen dentro de lo institucional, pues es normal que aboguemos porque haya mayor presencia de eso, cada uno con su propuesta y buscando en un sitio determinado. Sí, pero fíjate, esto está dentro de un proyecto institucional. Proyecto Edición se hizo con las 3 más grandes instituciones de arte contemporáneo de Galicia. Ars Libris en Barcelona se hace en Santa Mónica y con dinero institucional. En el Garraf la especificidad de los nichos son a veces impresionantes. Una feria de ediciones independientes del radicalismo político de izquierdas en el Garraf y la encuentras, o sea, eso está ahí. Entonces, a ver, yo lo único que trato de decir es que guardarlo todo es imposible, como conservar una ciudad completamente sin destruir nada, sin que nada cambie, además de ser imposible, imposibilitaría la propia... Totalmente.
guardarlo todo tal vez generaría unos almacenes enormes de guardando cosas que tal vez posiblemente imposibilitarían poder seguir produciendo porque eso ocuparía demasiado sitio. Yo trabajo en una institución que genera patrimonio, o sea, si yo soy el primero interesado en que las cosas deben ser valoradas, guardadas, etc. Pero uno debe perder la obsesión de eso, porque si te obsesionas en eso, posiblemente acabarás perdiendo el foco de lo que realmente estás haciendo. O sea, hay otros lugares de almacenamiento que no sean solo institucionales. Pero es que lo estamos viendo. Existen, Por eso te digo que decir, cuando No me habla Alex de que hay un tipo que tiene de una todo... gestión de un espacio físico, pero no sé, yo reivindico que la memoria, y mi memoria, pasa también por esto, y a lo mejor pasa más por esto que por otra memoria que se que está. las cosas... Y en una institución el dinero es público y es de todos, entonces todo tiene que caber. Es que ahí es donde yo entro en contradicción. Y yo no estoy hablando de la gestión de un espacio físico porque todas las ideas deberían caber. Yo sé lo que todas. cuesta gestionar un espacio físico y es imposible, pero el mundo digital, lo queramos o no, es que yo creo que está no, ahí. porque hay prácticas y hay cuestiones que no tienen que caber ni al margen de la visibilidad. Estoy pensando en una gran cantidad de subculturas que es que las matas cuando las colocas en esos espacios de visibilidad extrema. Su naturaleza es otra y su poder es otro. El underground, sí, Es que es invisible hasta que se ha hecho luego- visible, y luego- porque las cosas con el tiempo se van haciendo visibles. O no, algunas no, pero eso está en la Hay cosas voluntad de no. cada Pero es que a uno. mí lo que me genera el conflicto es que las cosas que están en el underground tengan que tener una vocación extrema de underground. Los planteamientos que decía de una editorial que edita 49 números y ninguno más, y entonces tiene más valor eso que una editorial que quiere editar 400 y si puede 4.000, 4.000. No, ya, Yo digo que es una opción. pero tienes que reconocer que muchas veces se valora per se como actitud, o sea, que una cosa está la cultura establecida, la tradicional, la que conoce todo el mundo, lo que tú veas, y luego dentro de lo más marginal se valora cuanto más marginal mejor. Por ejemplo, el grupo de aquí nuestro amigo que graba en su habitación, que no quiere salir a tocar en directo, que si toca tiene que tocar en sitios donde vayan 13 o 14 personas, porque si ya hay 50 ya es más incómodo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Llega un momento en el que se nos pide se nos pide una vocación de marginalidad que a veces pesa también, Yo solo digo que eso es una opción. Sí, Es una opción. claro. Es una opción de marketing y estratégica, obviamente, también. Es decir, No, o 49 zona de ejemplares- confort, o zona de 49 confort. ejemplares va a generar un valor añadido por el hecho de ser pocos, pero esto ocurre con un cuadro que es único o un grabado que haces 10.000 copias y dices, pero si es que las 10.000 copias, que son muy buenas las 10.000, Ya. y este que es único es una mierda. Sí, vale, pero este es único. Es decir, genera un valor que es un discurso ajeno al arte y al valor propio artístico, pero que a nivel de mercado Ya. puede generar un... Pero yo creo que es que los que vivimos la preadolescencia en los años 80 tenemos un problema, porque vivimos una época en la que lo alternativo estaba en todos los lados y nos parecía normal en la segunda cadena ver la Edad de Oro y ver conciertos como los que veíamos y las actuaciones y lo que teníamos a nuestro alcance estaba tan cercano y era parte de toda la cultura que nos rodeaba que nos acostumbramos a eso, y como eso ha cambiado y nos han devuelto al gueto, no nos acabamos de acostumbrar. No, claro, yo estoy totalmente en contra, y a mí además es algo que yo en el poco margen de bullicio que puede haber en León se escucha decir ese oficialismo, ese que las instituciones estén dentro. Yo no estoy nada en contra de las instituciones, todo lo contrario. A mí me tachan de oficialista, aleteo. Estoy aquí en una de Independientes, que también me extraña, porque al final yo soy el oficialista aquí en León, porque hago un festival que tengo subvenciones, que pido ayuda pública, es decir, porque creo que están en la obligación de que si yo planteo a cualquier institución pública un proyecto que va a beneficiar a la sociedad, lo creo, estoy totalmente a favor de que lo público genere el mayor discurso posible, pero el archivo no es cuestión de archivarlo todo. Que se archive todas las visiones, sí, que eso no se hace tampoco, porque lo que tú dices, si está gobernando este de aquí, se centra más en esto o en esto otro. Que haya un archivo amplio de visión, sí, pero todo a nivel material físico es complejo.
Es complejo porque dejas de tener un criterio de selección que creo que es necesario. Y todo el que elige se equivoca. Elegir es renunciar. Tú eliges y renuncias a otra cosa. Y a ver quién es Dios para decir esto es lo bueno, esto es lo malo. Cada uno, para eso se buscan expertos. Un repositorio, en teoría, tiene que tener un criterio. Claro. En un repositorio tiene que caber todo. Por lo menos una muestra de todo. O del que quiera estar en el repositorio. ¿Tú crees que eso es factible? Eso es Yo creo que es imposible. Yo también Si tú creo. no quieres Ahora, que si no tengo criterio- tus obras no quieren estar en un repositorio, tú puedes decir que no estén, pero en un No, momento dado, vamos a tú poner que no todos decides. quieran que estén. Tú no decides lo que está en una biblioteca y lo que no está. No, claro. Hombre, yo puedo decidirlo. Puedo decidirlo en el sentido de hacer más difícil el acceso. Es decir, tú en una discoteca, y hablo como lugar donde se guardan los discos, puedes decir que alguien no esté. Y yo me acabo de enterar, pues por ejemplo, seguro que no va a estar un disco de este señor si dicen que no sacan discos y tal, porque yo no sabía esta historia. Y dices, y va a ser más complejo que haya un disco de alguien que dices, yo no quiero estar clasificado en ciertos lugares. Hay mecanismos para obviarlos. Pero vamos a poner el caso de que todo el mundo quisiera estar, es imposible. Es imposible, pero ni siquiera digitalizándolo. Es decir, porque la labor, tendríamos que tener como 500 empleados para todo lo que se hace en una ciudad, y hablo de una ciudad como León. Hay muchos repositorios de cultura digitalizados, Sí. hay detrás mucho dinero, pero ¿por qué la edición independiente También está. y marginal no puede estar? Es que está. Debería estar. A mí no me gustaría que me dieran una visión, si ahora tuviera 15 años, sesgada de la realidad del sitio donde vivo. Pero es que está. Pero sesgada es toda visión es sesgada. Yo trabajo con gente que quiere unirse con un documento y a veces la única forma de unirse con un documento es encontrarlo. Claro. Y a veces la gente no tiene otras opciones de pensamiento porque no se encuentra en este caso con lo que vosotros estáis haciendo. Porque no hay manera de unir a un lector con vuestra obra. En el caso tuyo a lo mejor sí, porque el leteo es más conocido, pero en el caso de un fanzine es muy difícil moverlo. No, pero mira, el leteo es más conocido porque nosotros hemos tenido también vocación de que sea conocido. Es decir, sí. es lo que decía Alex, hay gente que no quiere, nosotros sí queríamos. Es decir, y de hecho queríamos que las instituciones estuviesen implicadas y lo exigíamos. O sea, lo exigíamos, es decir, tú como ayuntamiento, tú como diputación tienes la obligación de que los proyectos para esta ciudad que se te planteen, elegir cuál, según tu criterio, es el mejor. Luego podrás rechazarlo o no, pero yo creo que también es una obligación cívica el comprometer a las instituciones con la cultura que se hace, pero para quien no quiere. Pero cuando no quieres algo a nivel institucional, hay otros planteamientos, es decir, existen otros... a nivel de archivo había un archivo no muy grande, pero sí lo había en el CECAN, es decir, que posiblemente no estuviese en otros lados. Y luego a nivel de coleccionistas privados que son accesibles, es decir, uno puede buscar esa historia alternativa que nadie la va a poder borrar, porque no se borra. Ninguna institución va a poder borrar la historia, por mucho que lo planteen. No se puede. Lo pueden poner difícil. Y hay canales que dificultan, pero va a existir. Ahora, no pensemos que es... O sea, si yo mañana planteo una edición, una colección de un fanzine que se va a llamar Me cago en toda la raza del Musac y todo lo que ha hecho tal, y voy exponiendo cada vez que tal, me va a resultar difícil ir a pedirles una ayuda al Musac y que ellos lo guarden en el Musac, se asuman o que me metan... Fíjate, con el Musac igual no. Sí, El arte contemporáneo es la única práctica que se critica a sí misma y encima Vale, se valora. pues lo cambio. Voy a poner Me cago en la Fundación Siglo, que es algo diferente a decir Musac. Me cago en la Fundación Siglo, ya verás cómo te iban a imponer a ti, porque tú ibas a aceptar las críticas, pero porque estás dentro de un pensamiento diferente al tecnócrata y al administrativo puramente asumido. Pero sí, es decir, hasta lo podría comprender. Es decir, puedo comprender que si yo me meto con alguien, no me subvencione a alguien, pero es que si yo me pongo a parir al carnicero del barrio y voy y le digo que me subvencione, igual es complejo. Pero para eso hay dos opciones. Una, que me venda. Otra, que lo intente en una institución pública
tiene un fin mayor, porque no es dinero suyo, no es algo particular, es de todos. Yo, por ejemplo, en Leteo siempre me he ceñido a eso. Es decir, yo voy a pedir una ayuda, a mí me han propuesto, decir, bueno, pues te podríamos dar más ayuda si en vez de ser este premiado fuese... ¿Puedes entrar en ese juego o no? Pero es decir, creo que tengo la obligación de asumir el valor público, pero no ellos no tienen por qué tomar la obligación al respecto. Y creo que para eso existen todos estos canales alternativos que igual son más marginales, desde luego. Pero a veces una publicación desaparece pues porque el que promueve el fanzine no tiene dinero para seguir. Sí. Y quiere seguir. Y Sí. estoy hablando de un caso que conozco. No, Entonces... Leteo va a morir ahora por falta de Estoy financiación. hablando de uno que Ya os lo digo. de uno que conozco, León. Entonces, Pido ayuda. O sea, que la selección Pero natural nos la a Busac ya no tragamos. vayas. Claro. Con lo contento que estaba. A Busac ya no vayas a pedir. No, voy a la Fundación Silva. No, ¿sabes qué ocurre? Que las cosas también... yo no defiendo la selección natural en absoluto, o sea, para nada, no soy nada darwinista a ese respecto, pero sí que hay, por un lado hay uno que cuando uno hace las cosas tiene que relajarse y no pretender ya que ¿sabes? Ser archivado, coleccionado, porque ahí hay una contradicción muy extraña, sobre todo si hablamos de estos espacios de la edición independiente, etc. Dos, las cosas no pueden ir tan rápido, quiero decir, no se puede pasar del hago la obra, estoy en la colección, por poner un ejemplo extremo, porque tiene que haber, e históricamente siempre ha habido, esos filtros, que seguramente puedan ser ineficaces y hasta injustos con alguna cosa, pero también muy necesarios, porque yo te reto a ir a Versalles o al Prado y verte esos almacenes de cosas que nunca van a salir de ahí, que en su día fueron tan importantes, pero el tiempo las ha colocado en un almacén y posiblemente nunca la vas a ver en salas. Ya, yo es que no hablaba de espacios físicos, No. hablaba de espacios virtuales. Sí, pero luego las Espacios cosas tienen que físicos tener generan sentido dependiendo de dónde la coloques. Quiero decir, voy a poner un ejemplo que no conozco. Hay una editorial que hace libros de artista en algún lugar de Estados Unidos y el Magua compró toda la producción de esos libros de artista porque en su centro de documentación lo normal es que tengan todo eso. Entonces lo compraron porque les pareció interesante y fue a ese lugar. Llegan todos los libros, se empieza a inventariar, catalogar, etcétera, etcétera, y de repente se encuentran uno que es de setas. Y entonces dijeron, y entonces buscaron por el autor, no encontraban ningún artista, no. Entonces llamaron a la editorial para preguntar, oiga, mire, pero es que hemos comprado todo esto que es de libros de artista y tal, y está este que no acabamos de ver a este autor como artista, y tal, y dijeron, no, es que es un libro de setas. Es que publicamos un libro de setas y punto, claro. Efectivamente. Entonces, quien busque ese libro de setas porque le interesan las setas, nunca llegará porque está en un lugar de libros de artista, porque fue comprado, equivocadamente, por libro de artista. Porque todos, no, equivocadamente no, es que toda la editorial solo hace libros de artista, pero un día les dio la gana de hacer algo que no encajaba, que estaba fuera de cobertura, y está fuera de cobertura. Y esa pequeña anécdota también es muy ilustrativa. Nadie va a poder acceder, sin embargo está en una biblioteca pública. Pero muy difícilmente alguien que busque setas va a llegar ahí. Sí. porque está en el lugar equivocado. Para eso hace falta esos filtros, porque a nivel virtual todos lo pueden hacer. Las cosas tienen sentido por dónde están. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un archivo feminista, una historia que posiblemente muchas instituciones públicas o muchas bibliotecas no han contado. Pero es que igual esos materiales, a veces folletos, carteles, etc., esos materiales tal vez fuera de su lugar no tendrían sentido. Lo tendrán porque hay ese marco, da sentido a lo que tú estás juntando ahí. Fuera de ese marco posiblemente no lo tendrían, lo cual me parece muy importante. Y de ahí, por ejemplo, que hay una actividad que tiene que ver con clasificar justo en algo que genera enormes problemas para la clasificación, como es la edición independiente. Entonces, es muy importante también que uno pueda generar esos sistemas de clasificación para que las cosas tengan sentido por donde se colocan. Porque si la colocas en el lugar equivocado, ha perdido completamente el sentido. Sí, yo os voy a cortar un poco el rollo, no sé cómo vamos de tiempo, pero seguramente mal. Es verdad eso, lo de la gestión de los archivos
es una cuestión a mí me parece clave y por eso la importancia de esa invitar al taller ese, bueno, sabiendo sobre todo que sois del oficio, pues con más motivo. Y quería hacer, bueno, así igual para cerrar, también me parecía una cosa interesante que es eso, como los extremos de esta cuestión, y que es, me ha venido así a la cabeza el cuento de Borges en el que se intenta hacer el mapa del territorio a la escala del territorio, ¿no? Entonces, y cómo acaba ese mapa, ¿no? Que acaba hecho jirones, ¿no? Entonces esa idea me parece así bastante chula y que igual puede ser un poco también clave para hablar de estas cosas, porque nosotros al fin y al cabo lo que hemos intentado es hacer así como un mapa sabiendo las limitaciones que tenemos, no siendo tan ambiciosos de querer aspirar a eso, ¿no? A abarcar todo el territorio. Y ya para también un poco para concluir y para meter otra cuña, quería invitar a todos los que estáis aquí a otra de las actividades que tienen bastante relación con esta actitud independiente y con algunas de las cuestiones que se han traído aquí, que es una feria que se llama Autoedita o Muere, que suena así muy radical, pero realmente lo que propone es precisamente eso, como esta actividad de la edición como un intercambio en el que no existe el dinero ni mucho menos y que la gente se acerca allí simplemente a hacer un trueque de lo que ellos hacen con otra gente que también hace más cosas y demás. Entonces, yo era consciente de la dificultad que era programar esto, porque es una feria que solo, de hecho hablando con los chicos que la proponen, ¿no? que llevan haciendo ediciones de ella desde hace algunos años, ellos piensan que solo funciona en Madrid y en Barcelona, pero a mí me parecía como muy interesante que esa propuesta estuviera en León, estuviera en la periferia y ver qué sucedía ahí, ¿no? Entonces, siendo consciente del riesgo, me parecía que no se debe, o sea, como que no deberíamos cortarnos, ¿no? De hacer estas cosas. Y que son importantes, aunque sea eso como a nivel así simbólico, ¿no? pero hacerlas. Entonces, otra de las actividades que habrá este fin de semana, hay un concierto también programado para ese día, es el sábado, el grupo se llama Positive, y ese mismo sábado también empieza otro taller de edición editorial, o sea, de diseño editorial, mejor dicho, de Marco Balesteros, que es un diseñador portugués y creo que es también muy interesante por cómo se plantea, o sea, una cosa que aquí, a pesar de haber invitado incluso a la gente que está en la parte más gráfica y así como bueno, apenas hemos hablado de estas cuestiones que tienen que ver más con la plástica y con el objeto, hemos hablado de todo, pero bueno, que nos parecía también importante dentro del proyecto, ¿no? el cómo se piensa un libro y cómo se diseña y de qué manera se puede hacer esto. Entonces, bueno, yo con esa invitación así a las actividades del fin de semana, me parece que podíamos así concluir o más bien, por lo que tengo entendido, aquí se hace una pausa y se sigue en los bares, ¿no? Entonces, yo estaba esperando que llegara ese momento también. Sí, y muchas gracias de verdad por asistir y por participar. Adrián también, aunque no hayas hablado. Muchas gracias.